Bienvenidos todos a nuestro centro de entrenamiento bíblico INJIM y es un placer poder compartir con ustedes este día, este entrenamiento. Nuestro propósito es que usted comparta todo este entrenamiento con otras personas para traerlas a Jesús. Pueden encontrar todos nuestros entrenamientos en injim.tv. Son YouTubes y pueden imprimir este brochure o este flyer para que ustedes puedan darnos seguimiento con el entrenamiento que tenemos en nuestra website. Así que todos son bienvenidos este día a nuestro entrenamiento de INJIM. Acuérdense que este es el último tema de la cura para el estrés. En nuestra serie de entrenamientos, la cura para el estrés, nuestro último tema es la cura de Dios para las heridas. La cura de Dios para las heridas. Así que hemos estado buscando la cura de Dios para el dolor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no es perfecto. Vivimos en un mundo que nos lastima, ¿verdad? Accidentalmente tenemos enfermedades. Vivimos en un mundo donde el dolor que se produce en nuestra sociedad por el pecado, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Muchas veces se generan en los círculos más íntimos de nuestra vida, nuestras amistades, nuestros familiares, ahí donde se produce más ese dolor más intenso. Así que vamos a hablar nosotros qué es lo que Dios hace para poder curar estas heridas. Pero antes de entrar a esto, acuérdense que estamos en la semana número 38. Si ustedes imprimieron su folleto del año, acuérdense que el año tiene 52 semanas. Y nuestro tema, la cura de Dios para las heridas, es muy importante porque vivimos en una sociedad donde ha sido dañada y seguirá siendo dañada por una razón: somos pecadores. Entonces, ¿qué hace Dios con todas esas heridas? Bueno, lo que Dios hace, y vamos a tomar como base este pasaje del Salmo 23, que lo hemos estado estudiando con ese tema en estos entrenamientos, la cura de Dios para el estrés. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea que David nos va a enseñar varias cosas a través de este pasaje de la Escritura. Pero antes de ver la cura de Dios para las heridas, lo primero que nosotros vamos a hacer es lo que no se debe hacer cuando estás herido. Vamos a ver 5 cosas que no debes de hacer cuando estás herido. Así que si usted le da vuelta a su folleto, usted puede encontrar en la parte superior lo que no se debe hacer cuando estás herido. Número 1, lo que no debes de hacer cuando estás herido es no lo ignore. No ignore el dolor, no ignores la herida. 3 cosas que normalmente se hacen para ignorar el dolor, ignorar la herida. Normalmente lo niegas. El divorcio, que dicen algunas personas, no me hizo nada. No tengo ningún problema. No estoy dolido. La segunda cosa, cuando ignoramos el dolor o la herida, lo minimizamos. No fue gran cosa lo que me pasó. Y lo tercero, lo aplazamos. ¿Qué hacemos? Lo barremos debajo de la alfombra. Estas son las 3 cosas que normalmente se hacen cuando ignoras el dolor. Pero ignorar un dolor nunca alivia. Cuando tú tratas de ignorar el dolor, ¿qué dicen muchos? El tiempo sana todas las cosas. No es cierto. El tiempo lo hace peor, lo hace más grande, lo hace enfermo. Así que hay un pasaje en el Salmo 39, versículo 2 y 3. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. O sea que el aplazamiento del dolor
lo convierte los problemas pequeños en problemas grandes. Eso es exactamente lo que David está diciendo en este pasaje. La segunda cosa que no debes de hacer cuando estás herido, no huya del dolor. No huya del dolor. David usa este pasaje, este otro pasaje en la Escritura, el Salmo 55, versículo 6 y versículo 8. ¿Qué dice la Escritura? Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, me apresuraría a escapar. Esto es la naturaleza de nosotros los humanos. Tratamos de no enfrentar las dificultades. Tratamos de huir. Eso es natural. La tercera cosa que no debes de hacer cuando estás herido es que no escondas su dolor. Algunas personas no van a escapar del dolor. Si lo ignoras, si lo escondes, esto no funciona. Es como dañarte a ti mismo. Muchas personas no se lo encuentran a nadie, no le dicen a nadie nada. Es como ponerte una máscara. Y algunas personas esconden muy bien su dolor. ¿Qué usan? Usan ropa elegante, se maquillan muy bien, te presentan una sonrisa muy agradable. Pero eso no quiere decir que usted está tratando con el dolor. Todos nosotros tenemos heridas. De una manera, unas son diferentes a otras, pero todos hemos sido dañados. Y en el mundo hay personas que tienen la misma herida que tú tienes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el pecado gobierna. Cuando un mundo que vive sin Jesús, el pecado es el que dirige estas vidas. Así que en un momento dado todos hemos sido dañados, desde niños, jóvenes, adultos. Pero cuando tú tienes el valor de compartir tu dolor, entonces ese es un síntoma muy importante para el alivio. Cuando tú quieres empezar a compartir el dolor que te agobia, que te ahoga, eso es el principio de la sanación. Así que no esconda su dolor. Lo que no debe de hacer con las heridas es que no se preocupe por el dolor. No te preocupes por el dolor. Vamos a leer antes el Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea que callar no sanas, lo complicas más. La cosa número 4 que no debemos de hacer con el dolor, no se preocupe por el dolor. No nos debemos preocupar. Muchas personas quieren controlar lo incontrolable. ¿Saben? La preocupación es jugar a ser Dios. Cuando juegas a ser Dios, lo más triste con lo que tú te puedes encontrar internamente es que tú sabes que no lo eres. No podemos controlar todo, no podemos estar en todos lugares, no podemos cambiar al mundo. Dice Job capítulo 5 versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. O sea que la preocupación nunca soluciona un problema. Nunca sana una herida. Eso es lo que hace la preocupación. La quinta cosa que yo no debo de hacer cuando estoy herido es que no lo resiente. No lo resiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no guardemos los resentimientos. Cuando las personas nos lastiman y guardamos esos resentimientos, lo único que logramos es amargarnos, enojarnos y nos volvemos cínicos. Hay un pasaje aquí, Job 18, versículo 4, que dice la escritura en Job 18, 4.
Oh, tú que despedazas en tu dolor, tú que te despedazas en tu dolor, en tu furor. ¿Ok? No importa lo que usted haya hecho en su vida, o lo que haya experimentado, si te rechazaron, si te faltaron al respeto, si te difamaron, no importa lo que haya sucedido en tu vida, si tú guardas esos resentimientos, te vas a amargar. Vas a ser una persona, como dicen por ahí, apenas le frotas y le sale el genio. Algo parecido como a la lámpara de Aladino. La frotaban, ¿se acuerdan? Y salía el genio, ¿verdad? En esta lámpara. Bueno, en este caso sale el carácter de la persona, amargada, enojada, todo el tiempo. Y la verdad es que hay personas hasta que en su propia cara manifiestan su amargura. Así que el resentimiento, lo único que haces es que perpetúas el dolor con el resentimiento. Así que en este caso, hermanos, el resentimiento permite que las personas que lo lastimaron en el pasado continúen haciéndolo. Déjame decirle que ninguna de estas estrategias que estuvimos mencionando sana el dolor. Ninguna de estas estrategias sana el dolor. Si lo ignoras, si huyes, si lo escondes, si te preocupas, si lo resiente, ninguna de estas estrategias sana el dolor. Ahora, lo que yo debo de hacer, ¿qué debo de hacer con respecto al dolor? Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con respecto al dolor? En el Salmo 23, ¿verdad? Versículo 5, acuérdense que lo leímos anteriormente. David es el escritor del Salmo 23 y del libro de los Salmos. Pero en este salmo en específico cambia la escena de un campo a una fiesta. David es la imagen de un banquete y nos trae 3 ejemplos o 3 símbolos que ilustran 3 pasos que yo debo de tomar para que Dios pueda sanar mi dolor. 3 cosas que yo debo de hacer. El Salmo 23:5 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí es donde él hace el cambio. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estos son símbolos que ilustran cómo puede ser sanado de un dolor. Así que este Salmo 23:5 cambia la escena de un campo a una fiesta. Y David usa esta imagen. Así que este es nuestro siguiente punto importante en este entrenamiento. Lo que Dios dice que debo hacer cuando estás herido. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando estoy herido? Esta es la parte importante en mi vida. Lo que yo tengo que hacer. Y la primera cosa que yo tengo que hacer, el primer símbolo que sacamos de Salmo 23, versículo 5, la primera cosa que la ilustra David: permita que Jesús sal de la cuenta. Acuérdense que esta línea la van a escribir ustedes en su folleto. Permita que Jesús sal de la cuenta. No busques represalias, no busques desquitarte con otra persona o con los que te lastimaron. Debes de confiar en el Señor Jesús aún en los momentos malos. Tienes que entregar el problema. Tienes que permitir que Jesús salde de la cuenta. Cuando David dice en el pasaje: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que David está diciendo es que este Salmo 23 es el pastor y sus ovejas. Y déjeme decirle que las ovejas tienen enemigos naturales. ¿Cuáles serían los enemigos naturales de las ovejas? Pues pueden ser un lobo, un coyote, un oso, una serpiente, garrapatas. Las ovejas son uno de los animales más indefensos. No se pueden defender tan fácilmente. Además, sus dientes no son filosos para dar la mordida y defenderse. No tienen eso, no tienen garras, no pueden patear las ovejas, no pueden correr rápido como otros animales.
Son animales muy indefensos. No saben hacer nada. No pueden estar seguros sin que alguien los esté cuidando. Esas son las ovejas. Pero el trabajo de un buen pastor es encontrar una tierra buena, encontrar una meseta, un campo de pasto verde y ayudarle con todos estos enemigos que tiene la oveja. Luego la trae la oveja y le proporciona un lugar seguro para comer. Así que en este caso muy específico, vamos nosotros a ver en Romanos capítulo 12, versículo 17 y versículo 19. ¿Qué dice la Escritura? No paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a ver una cosa muy importante. Permita que Jesús salga de la cuenta. ¿Cómo yo voy a permitir que Jesús salga de mis cuentas? Si la ex o el ex que dañaron a tus hijos, te dañaron tu matrimonio, el mejor amigo se fue con tu mujer, con tu esposo, el mejor amigo te robó tu compañía, ¿qué tienes que hacer? Esta es la manera cuando estamos diciendo que debemos de permitir que Jesús salga de la cuenta. Lo que tenemos que hacer es, debemos perdonar. ¿Por qué? Porque has sido perdonado por Dios. Si tú has aceptado el perdón de Dios, entonces tú puedes perdonar a los demás. Cuando tú perdonas, los resentimientos no te hacen ser miserable. Hay un pasaje en Mateo capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solo en la medida en que yo perdone a otras personas, Dios me perdona a mí. Lo que das, eso es lo que tú recibes. Entre más busques la venganza, más lastimado vas a salir. Vas a salir muy lastimado. Entonces, lo que nos ilustra el Salmo 23, cómo sanar el dolor, cómo sanar las heridas, permita que Jesús salde de las cuentas. La segunda cosa que yo debo de hacer para que mis heridas sanen es permitir que Jesús sane las heridas. Escríbelo en su folleto, no sé si lo tengan ahí para escribir. Permita que Jesús sane sus heridas. En el pasaje del Salmo 23 dice: unges mi cabeza con aceite. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Ok? Una de las cosas que hacen los pastores con sus ovejas para que estas ovejas sanen, hacen dos cosas. Les ponen aceite. Y este aceite hace dos cosas en la oveja. La sana y suaviza. El enemigo más peligroso para la oveja son las moscas. ¿Ok? Son las moscas. Las moscas ponen su huevecillo, ponen su larva. ¿Dónde? En la nariz de la oveja, en la cabeza de la oveja. ¿Y cómo le hace la oveja para quitársela? En la cola, pues mueve su cola, se puede tirar al piso y se sacude las moscas. Pero aquí en la cabeza, la oveja no puede mover su brazo aquí, en esta posición. No puede meterse el pie a la nariz. No lo va a hacer, pero la mosca sí. Mete el huevecillo, mete la larva, ahí la deposita. Así que las ovejas se vuelven locas. Se golpean contra las piedras, contra lo que encuentren, hacen todo lo posible para eliminarse esa mosca. Pero es asombroso lo que estos pastores hacen. Lo que los pastores hacen es que mezclan este aceite de oliva, lo mezclan con azufre.
Hacen una mezcla y se lo untan en su cabeza. Entonces, ese aceite y ese azufre es como un repelente. No permite que las moscas se acerquen. Así que eso es lo que hace el pastor. Les pone un ungüento. Cuando una oveja tiene una herida, el pastor le pone aceite y luego le pone una venda. Cuando está diciendo David, unges mi cabeza con aceite, lo que está diciendo David es que Dios va a suavizar ¿qué? Nuestras heridas. Que las heridas no te van a volver loco como la mosca vuelve loca a una oveja. Que Dios es el que va a estarte ayudando en este problema. Por eso el pasaje que leyó nuestra hermana Clara, el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando tú perdonas a una persona que te hizo heridas, que te causó el dolor en tu vida, entonces tú vas a sanar. Entonces usted va a ser restaurado. Por eso es importante perdonar. El perdón es momentáneo. O sea, tú le dices a una persona, te perdono. Ese es el compromiso de los cristianos, perdonar. Pero la restauración requiere tiempo y a veces años. Llegar a la restauración. Aquí es donde nosotros necesitamos permitir que Jesús nos restaure. Pero es en el tiempo de Él, no es en el tiempo de nosotros. ¿Se ha preguntado cómo Jesús sana nuestras heridas? Bueno, lo primero que yo debo de hacer para que, si yo he sido lastimado, para que Jesús sane mis heridas, tengo que entrar a un círculo de comunión con un grupo de personas. Ya sea un altar familiar, a un grupo pequeño, a una iglesia. Tengo que ir a este lugar y formar parte de. La segunda cosa, como el Señor sana, es a través de la oración. Y David es muy honesto. Por ejemplo, el escritor de los Salmos, David, es muy honesto y él expresa sus sentimientos. ¿Qué hace David? Se ahoga en Dios. Y eso está bien. Dios acepta nuestras oraciones. La tercera cosa que Jesús hace para que nosotros sanemos, Dios usa la adoración. Hay personas que vienen al servicio de la iglesia y tú las puedes ver cantando y tú las puedes ver llorando. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre lo que están cantando y al quien le están cantando y están experimentando la sanidad de Dios a través de la adoración. Dios usa la palabra para edificar, para vendar y curar nuestras heridas. Dios usa el ministerio dentro de la iglesia. Dios hizo a la iglesia para que fuera un hospital para los heridos, para que la iglesia proporcionara comunión, oración, adoración y ministerio. Todas aquellas personas que han sido dolidas, ¿verdad? Que han sido dañadas, que sus heridas todavía las traen, debemos entender dos cosas. La sanidad de nuestras heridas ocurre en dos fases. Miren, es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede cuando usted se quiebra una pierna? Los que nos ven en línea, ¿cuántos de ustedes no se han quebrado una pierna, un pie o un brazo? ¿Qué es lo que haces cuando te lo quiebras? Pues claro, vas con el doctor y ¿qué haces? Te lo inmovilizan. Te ponen el yeso, te ponen una férula, una bota, no sé. Te lo inmovilizan por un largo tiempo. ¿Para qué? Para que se vuelva a soldar el hueso, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede después? ¿Cuál es la segunda fase? Te lo quitan. ¿Y qué te pone a hacer el doctor? El terapeuta. Te ponen a hacer ¿qué? Movimientos. Después de que te quitan tu férula o el yeso, te ponen a hacer movimientos para que el brazo
poco a poco, o la pierna o el pie empiecen a funcionar. Eso es exactamente cuando Dios, así es como Dios trabaja en tu vida. Si tu matrimonio ha sido quebrado, si tu vida financiera ha sido quebrada, si tu vida emocional estás quebrado, estás por los pisos, estás en el suelo, lo que Dios quiere es que te detengas, que te pares y que esperes al tiempo de Dios. Entonces Dios, a su momento, la sanidad va a venir a tu vida, pero es en el tiempo de Dios. Y cuando venga, no es para que te quedes sano en la iglesia, sino para que después tienes que empezar a servir. Esas heridas que te causó esa persona o quien haya sido, esas heridas, ese daño, ese dolor, puede ser utilizado por Dios para llegar y sanar otras vidas de otras personas que a lo mejor están peor que tú. Vamos a ver lo que Dios dice que debo hacer cuando estoy herido. Esta es la tercera cosa: permitir que Jesús satisfaga mis necesidades. Permitir que Jesús satisfaga mis necesidades. Dice la Escritura: mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. En el desierto hay una costumbre. En el desierto, en estos países desérticos orientales, si tú llegas, eres un desconocido, eres un extraño y andas en el desierto y llegas a una aldea, ellos te reciben y te dan la copa o el vaso y te ponen agua. O si tienen vino, te ponen vino y te lo estás tomando. Y si esta es la costumbre de que si te lo acabas y te lo vuelven a llenar, y pues tú te lo sigues tomando. Y si te lo acabas y te lo vuelven a llenar, te lo sigues tomando. Pero si te lo acabas y no te lo vuelven a llenar, eso quiere decir que te tienes que ir de ahí. Si te lo siguen llenando, ya sea de agua o de vino, quiere decir que te puedes quedar ahí, que eres bienvenido. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Mi copa está rebosando. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que tú eres bienvenido con Jesús. Tú eres bienvenido. Permite que Jesús satisfaga tus necesidades. Pero aquí surge una pregunta. En la Biblia dice: mi copa está rebosando. ¿Cómo debe ser esa ilustración? ¿Cómo mi copa debe estar rebosando? Bueno, lo primero que ustedes van a escribir en sus folletos: mi copa rebosará con esperanza. ¿Esperanza en quién? En Jesucristo. Mi copa rebosará con esperanza. Romanos 15:3, ¿qué dice la Escritura? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer, para que abundéis en esperanza para el poder del Espíritu Santo. Esa es la esperanza real. Esto no es ficción. Esto no es Hollywood. Esto es la esperanza real. Dios es la verdadera esperanza. Jesús es nuestra esperanza real. Las personas están tan preocupadas con los eventos y los fenómenos naturales, de los huracanes, de los terremotos, y que el fin del mundo se va a acabar. Esto va a pasar y va a suceder un día, pero olvídese que estas cosas no le produzcan ese miedo. Su esperanza debe de estar en Dios. Y cuando tu esperanza está en Dios, esto no es ficción, esto es real. La segunda cosa: si mi copa está rebosando, ¿cómo debe de rebosar mi copa? Debe rebosar con amor. Debe de rebosar con amor. ¿Qué dice el siguiente pasaje de 1 Tesalonicenses 3:12? Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros
Así que debemos nosotros de creer y abundar en el amor de Dios. Dios ya nos dio su amor. Desgraciadamente hay cristianos que no lo han aceptado. Por eso viven una vida amargada, hermanos cristianos. Por eso viven una vida aislada. Necesitamos el amor de Dios. Por más cosas que quieras ponerle a tu vida, una casa nueva, un carro nuevo, ropa nueva, un buen salario, 2 trabajos, un título, por más que quieras aparentar, eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es lo que la paz interior en mí, en usted, y esto es posible. Si la copa de Dios está rebosando en su vida, ¿cómo debe de rebosar? Con gozo. Si Dios está en mí, si el amor de Dios está en mí, está la esperanza y está el gozo. ¿Qué dice Juan 16:24? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, piedad y recibid por vuestro gozo sea cumplido. Así que ese desierto por el que usted ha atravesado, esa sed por la que usted está atravesando, esas heridas que siguen en su vida, ese dolor que no le permite tener ese gozo, tener esa felicidad, después de cruzar ese desierto, esa sed, usted se ha encontrado con el Señor en este momento y el Señor le está diciendo, mi copa está rebosando. El Señor ha puesto su copa y si usted se la acaba, el Señor se la vuelve a llenar. Y el Señor se la va a llenar. ¿Por qué? Porque usted es especial para Dios. Usted es importante para Dios. Él quiere preparar un banquete abundante de bendiciones para usted. Es un regalo lo que Dios está haciendo en su vida. Dios es el único que puede sanar tu vida, tus heridas emocionales. Dios es el único que puede sanar tu dolor. Aférrese, agárrese de Dios. Él es el único que puede sanar sus heridas con el aceite y poner el vendaje correcto a su herida. Así que para nosotros es un placer compartir con ustedes este entrenamiento. Acuérdense, la cura de Dios para las heridas. Compártalo con otras personas. Invite a otras personas a nuestra website INHIM y usted puede empezar su altar familiar en cualquier parte donde usted esté. Muchas gracias, es un placer y que el Señor les bendiga. Este es el ministro Mario Lara.